La Iglesia Cristiana, el amor que prevalece, le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su vida. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. La coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Defiendan su posición, poniéndose la coraza de la justicia de Dios y el cinturón de la verdad. El calzado del Evangelio de la paz. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. El casco de la salvación. Pónganse la salvación como casco. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El escudo de la fe. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. La armadura de Dios. Vestidos con toda la armadura de Dios. Eso está en Efesios 6, del 10 al 17. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Vestidos con armadura de Dios. Amén. En el libro de Efesios, el Señor nos da luz sobre la naturaleza de la batalla espiritual que enfrentamos diariamente nosotros los creyentes. Nuestro gran combate es contra fuerzas espirituales, no contra fuerzas humanas. Amén. Pero es más grande la protección y los recursos con los que Dios nos ha provisto para enfrentar ese enemigo. Es más grande, es más poderosa esa armadura que Dios nos ha dado. Amén. También en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5 nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que, hermano, aunque estamos en la carne, no militamos, no peleamos según la carne, sino que tenemos armas espirituales que son poderosas en Dios. Amén. Como esa armadura de Dios que el Señor nos ha dado. Amén. Así que usted en esta mañana va a recibir luz acerca de lo que Dios ha concedido a su vida, acerca de lo que Dios ya ha colocado en usted y en mí. ¿Para qué? Para afrontar las batallas que enfrentamos diariamente. Son batallas espirituales más que todo. Nuestro combate es contra fuerzas espirituales, no contra fuerzas humanas. Sin embargo, vamos a aprender algo más en esta mañana acerca de esto. Amén. Hermano, hemos visto a lo largo de este mes que usted y yo enfrentamos como creyentes, como hijos de Dios, batallas. Dice el Señor que demos la buena batalla de la fe, y que es buena esa batalla porque si confiamos en el Señor, nuestro Dios, esa victoria está asegurada para nosotros. Amén. Y nos ha dado armas
que no son carnales, sino poderosas en Dios. Armas espirituales, como la que hoy vamos a estudiar, la armadura de Dios, que está ahí en Efesios 6, del versículo 10 en adelante. Diariamente vamos a estar en batalla. Y estamos por eso en la milicia. La milicia es en el ejército. Y somos soldados de Cristo. ¿No hay soldados de Cristo acá en esta mañana? Amén. Por lo cual debemos estar siempre preparados para la batalla. Como dice el dicho popular, soldado avisado, ¿qué? No muere en guerra. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo no salgamos derrotados en esas batallas, sino que defendamos nuestra posición de victoria que Cristo ya nos ha dado. Amén. Nosotros peleamos desde la posición de la victoria, de esa victoria que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para nosotros. Amén. Así que lo que Dios nos ha dado es para permanecer en ello, siempre en ello. Esa armadura de Dios es para que somos vestidos por esa armadura de Dios, pero para estar siempre vestidos. Amén. Así que no se la quite ni para dormir. Mucha gente a veces tiene la costumbre de orar en las mañanas, dice, me ponga la armadura de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué se la quitó? No se la quite, usted ya fue vestido con la armadura de Dios si recibió a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Amén. Pero hoy vamos a aprender detalles acerca de la armadura de Dios. Y sobre todo es importante que el creyente conozca esto. ¿Por qué? Porque como lo dice Efesios 6:18, tenemos que estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que estar orando en todo tiempo, con toda oración. Yo sé que es imposible estar orando todo el día, ¿no? Pues nadie va a decir, no, pues yo a lo máximo, pastor, yo oro 1 hora, 2 horas, 3 horas en el día. Pero lo que dice que orando en todo tiempo es que no importa el tiempo en que usted puede orar. Amén. Y debe orar. Amén. Y debe tener esos espacios en el día para orar, para tener comunión, para tener intimidad con su Padre Celestial, con nuestro Dios. Amén. Y orando en todo tiempo con toda oración en el Espíritu y súplica en el Espíritu. Es importante para el creyente, para el Hijo de Dios, estar orando en el Espíritu. Orando, ojalá en lenguas también en su casa. En lenguas, si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, una de las primeras evidencias de que usted ha sido lleno del Espíritu Santo, y es un don que da el Espíritu Santo, es el orar en lenguas. Y eso fortalece al creyente. Es fortalecido su espíritu cuando oramos en lenguas, dice el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 12, dice que cuando oramos en lenguas nuestro espíritu se edifica. Amén. Somos siendo fortalecidos, edificados, hablamos misterios con Dios, estamos en comunión con Dios en el Espíritu. Amén. Dios es Espíritu y Él quiere hablar a nuestro espíritu. Amén. Entonces usted debe estar orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Hay que ser perseverantes en la oración. Velando ¿qué es? Hombre, esté despierto. Velando ¿qué es? Cuando usted hace la guardia, cuando de noche hay que hacer guardia, usted está velando, está atento. Usted no se descuida porque usted está velando, usted está vigilante, está haciendo la vigilancia. Si usted es padre de familia, más todavía usted tiene que estar velando por sus hijos. ¿Cuántos padres dicen amén? Por toda su familia. Si usted es el único creyente en su familia, más todavía tiene que estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando con perseverancia. Créale al Señor por la salvación de su familia, de sus hijos. Amén. Si usted es salvo, si usted ha tenido un encuentro con Jesucristo, si ese encuentro lo ha cambiado, lo ha transformado, y usted ha tenido conciencia, tiene una conciencia clara del infierno y del cielo, usted se va a preocupar por la salvación de sus seres queridos. Amén.
Así que, hermanos, tenemos que estar vigilantes siempre. Y esto hay que hacerlo en todo tiempo. ¿Por qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso dice en 2 Corintios 2:11. No ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones que son planes que él hace, el diablo, en contra de los hijos de Dios, en contra de la humanidad. ¿Para qué? Para hacerlos perder, para llevárselos para el infierno. ¿Para qué? Para que no conozcan a Dios, para desviarlos del propósito de Dios para sus vidas. Eso es lo que hace el diablo. Son planes uno tras de otro, son cosas sutiles que él empieza con sutilezas, empieza con tal de hacer desviar a la persona de Dios. Como decimos acá en Colombia, tiene que estar atento, tiene que estar orando en todo tiempo y con toda oración y súplica, perseverando en sus oraciones en todo tiempo. Amén. Porque el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar, y devora a los débiles en la fe. Él acecha es a los débiles en la fe, a los que están tibios. A un cristiano fuerte en la fe, a un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo normal que hagan los demonios apenas ven un cristiano así? Sale corriendo. Eso dice en la Biblia. Así le pasaba a Jesús. Jesús, cuando llegaba a un lugar y estaba ya los endemoniados de una vez gritaban y decían: ¿a qué vienes, Jesús, Hijo de Dios? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Cuando Pablo también llegaba a un sitio, las personas endemoniadas, el demonio se daba cuenta. Y así debe ser cuando usted y yo, hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, lleguemos a un lugar donde haya la presencia del maligno. Debe salir huyendo de nosotros. Entonces usted y yo tenemos que estarnos alimentando con la palabra de Dios. Sabiendo esto, no demos lugar al diablo. No le demos lugar. No permitamos la duda, el temor en nuestras vidas. No permitamos ni le abramos puerta a él. Por causa de nosotros mismos, a veces le abrimos puerta al enemigo, que viene con sus dardos encendidos, con ideas, pensamientos, palabras a nuestra mente, para sembrar duda, temor y hacernos desviar del propósito de Dios. Debemos hacer esa pelea, esa contienda de manera limpia. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer nosotros mismos. Y con esto quiero aclarar lo siguiente, que sí, tenemos una lucha espiritual contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero también es cierto que hay cosas que usted y yo tenemos que corregir, porque esas cosas están abriéndole puerta al enemigo. ¿Listo? Me quiero explicar de una mejor manera. A veces queremos satanizar todo lo que nos pasa en nuestras vidas, pero muchas de esas cosas desagradables que nos pasan en nuestras vidas son consecuencia de nuestras propias decisiones. O sea, son responsabilidad de nosotros, porque hemos dejado la puerta abierta al enemigo. El diablo no tiene poder en la vida del creyente. El diablo no tiene poder sobre tu vida, hermano. Amén. Sin embargo, él va a hacer tanto en su vida como tanto usted le permita hacer. ¿Sí la entendieron? Él va a poder hacer tanto como usted le permita que él haga. Hace como 4 años, cuando sufrí un atraco, ustedes conocen esa situación, que me atracaron y me apuñalearon. Después un niño acá de la iglesia llegó y me dijo, días después, que ya me había recuperado, gracias a Dios, no pasó mayor cosa. Me dijo un niño de la iglesia, me dijo: pastor, ¿es cierto
como dijo mi mamá, que a usted le pasó eso porque dio papaya? Y la verdad, así es. Acá en Colombia decimos dar papaya es dar oportunidad, o sea, dar una oportunidad, en este caso al diablo. O sea, nos descuidamos y dimos una oportunidad, o sea, descuidamos, bajamos la guardia. Y claro, ante un ladrón, ante una oportunidad como esa, ver una persona distraída con un celular en la mano, con la puerta del carro abierta, en un lugar oscuro, en la ciudad de Neiva, pues esa fue una oportunidad única para él y la aprovechó. Pero gracias al Señor, Él me guardó. Amén. Entonces, no demos papaya. Muchas veces damos oportunidades al diablo para que Él entre y venga y haga daño en nuestras vidas. Damos oportunidades para que Él haga y deshaga. Él solo vino a robar, matar y destruir. Amén. Esa es la palabra de Dios. Así que usted y yo tenemos que dar una pelea y pelear como soldados de Cristo de una manera limpia. Eso nos lo dice en 1 Corintios 9:25. Vayamos hasta allá, por favor. 1 Corintios capítulo 9, ...25 y 26... dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Quiénes luchan acá? De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahí Pablo hace referencia a esos luchadores, a esos que están ahí en la arena romana, ¿no? Los gladiadores. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, ellos se tenían que preparar físicamente, tenían que hacer dieta, una dieta especial de alimentación. ¿Para qué? Para fortalecer sus músculos y todo eso. ¿Para qué? Para ganar, porque iba por una corona. Pero esa corona es corruptible, o sea, era una corona que se dañaba. Pero la corona que usted y yo vamos a recibir de parte de Dios es una corona incorruptible. O sea, si los que luchaban en ese entonces, los gladiadores, los boxeadores o los atletas, se abstienen de todo, dice, se abstiene de todo. Abstenerse, ¿qué es? ¿Cómo? Cohibirse o no hacer ciertas cosas. Entonces, si un atleta, para poder triunfar, se tiene que abstener de muchas cosas. En días pasados veía el testimonio de un atleta colombiano. El hombre es de apellido Cardona, no me acuerdo el nombre ahorita, es de Manizales. Él ha salido en televisión. El hombre que escaló el monte más alto del mundo, el Everest. A él le falta una pierna, le falta la pierna derecha, de la rodilla hacia abajo le falta. Él era un atleta desde muy joven. Hizo varios récords Guinness en Colombia. Corrió del nevado del Tolima hacia el nevado del Ruiz por medio de la montaña y rompió ese récord. En 17 horas hizo ese trayecto por medio de la montaña, corrió. Y así hizo varios récords. Y uno de esos, pues subir la montaña al Everest es tremenda hazaña. Y él decía eso, que el por qué logró eso. Yo, porque como atleta él tenía que abstenerse de muchas cosas. Los viernes todos los muchachos salían de rumba, del colegio salían de rumba. Y él sencillamente a las 7 de la noche ya estaba durmiendo, porque a las 4 de la mañana ya se estaba levantando para salir a trotar, a hacer sus ejercicios matutinos. O sea, él tuvo que abstenerse de muchas cosas para llegar a conseguir esas metas. Entonces, si eso lo hace una persona en lo natural, ¿será que usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, será que no tenemos que abstenernos de muchas cosas? Hay cosas que ya tenemos que empezar a evitar en nuestras vidas si queremos conseguir esa corona incorruptible. Amén. ¿Sí está siendo edificado usted en esta mañana? Amén. Y dice el versículo 26: así que yo, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, Pablo dice que él hacía
y él y nosotros, todos los creyentes, tienen que hacer de esa manera. No correr en vano, pelear de esa manera la buena batalla. Tenemos que abstenernos de muchas cosas que usted y yo sabemos que son pecado, pero también hay cosas que tienen apariencia de pecado. Hay cosas que no son pecado, pero que sabemos que a lo largo nos van a hacer desviar del propósito de Dios. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y no de todas esas cosas no me voy a dejar dominar. Tampoco, no nos vamos a dejar dominar. Hay cosas como creyentes que ya debemos dejar de hacer. Amén. Yo le estoy hablando de la verdadera guerra espiritual que usted y yo tenemos que hacer si queremos resistir al diablo. De pronto usted se ha imaginado o habrá escuchado o ha visto en otros lados que la guerra espiritual es gritando con poderle al diablo y todas esas cosas. Pues muchas veces esas personas que le gritan tanto al diablo también le gritan a su esposa, a su esposo, a sus hijos, gritan en todo momento, gritan en todos lados y son de mal testimonio. La verdadera guerra espiritual empieza en nosotros. Amén. Tenemos que combatir nuestra carne. Y dice el versículo 27 también de 1 Corintios 9. Dice Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que así, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira cómo pensaba Pablo. Y Pablo es uno de los hombres de mayor revelación en el Nuevo Testamento. Si él dice eso de él mismo, ¿será que usted y yo no tenemos que esforzarnos? ¿Será que usted y yo ya no tenemos que empezar a caminar verdaderamente ahora sí como cristianos que somos, como hijos de Dios? Con armadura de Dios puesta. Vaya conmigo a 2 de Timoteo. Otro pensamiento más para reforzar esta idea. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 6. Tú pues, dígale al que tiene al lado, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bonita esa frase, ¿no? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno que milita, o sea, usted y yo somos militantes. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida o del mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. O sea, sufre penalidades. O sea, hay cosas que hay que dejar, que hay que hacer, que nos van a doler. A nuestra carne no le va a gustar. A su carne no le va a gustar venirse un domingo temprano para la iglesia. A su carne no le va a gustar venir un viernes de vigilia. ¿Aló? Pero usted, como buen soldado de Jesucristo, no se va a enredar en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No se enrede en las cosas del mundo. El mundo nos quiere absorber con cosas. El sistema del mundo nos quiere absorber. Quiere poner cosas, modas. Pero acá nos dice: no se enrede. O sea, si usted fue tomado por Jesucristo, usted no se enrede en esas cosas, porque usted no va a agradar a quien lo tomó haciendo esas cosas. Amén. ¿Alguien está siendo edificado? Por lo tanto, como dice Efesios 6:14, ese es el pasaje central. Estamos leyendo la armadura de Dios, Efesios 6 del 10 al 17. Pero en Efesios 6:14 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con el cinturón de la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Recuerde que de acuerdo a la obra que Jesús hizo en aquella cruz del Calvario,
Lo hizo por usted y por mí. Ya hemos muerto con Él. Si nos identificamos con Él, ya hemos muerto con Él. Pero que también hemos nacido a una nueva vida, y vida de abundancia, porque Él resucitó. Pero tenga en cuenta lo siguiente, mi querido hermano, que Él lo hizo nacer de nuevo, fue a su espíritu. Nuestro espíritu es el que nace de nuevo. Recuerde, somos un espíritu que tiene un alma y que habita dentro de un cuerpo. Pero el que nace de nuevo es nuestro espíritu en el momento que cree en Jesucristo. Recibe a Jesús como Salvador y nace de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento del cual habla la Escritura. Y con el alma, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que renovar nuestra alma. En el alma están los pensamientos, está la manera de pensar, están los sentimientos, las emociones. Hay que renovar nuestra alma. Hay mucho cristiano almático todavía, o sea, que se deja llevar por sus emociones. Y las emociones, o el alma, como dicen por ahí, es la loca de la casa. Si usted se deja guiar por las emociones, un día aparece de buen ánimo y alaba al Señor, pero un día está de bajo ánimo, de baja nota. Entonces ¿qué pasa? No le dan ganas. Pero como usted no se deja guiar por sus emociones, usted es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, su espíritu está de nuevo. Así usted no tenga ganas, así su alma no tenga ganas, usted alaba al Señor. Amén. Porque dice el Señor que Él está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. Y es necesario que esos adoradores adoren al Padre. Él no dice, estoy buscando gente animada que adoren al Padre. No, Él dice, estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad, dice el Señor. Si fuera por las emociones, más de un domingo yo no hubiese venido a la iglesia. Así mismo usted tiene que decirle siempre a su alma y a su cuerpo, a su carne, cada vez que se quieran oponer al propósito de Dios para con usted. ¿Aló? Así que, mi hermano, necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Esa es nuestra responsabilidad. La renovación de nuestra mente, de nuestra alma, es nuestra responsabilidad. Y mantener nuestra carne, nuestro cuerpo en sujeción a la obediencia en Cristo también es nuestra responsabilidad. Hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas que no son obras del enemigo, sino son obras de nuestra carne. Eso lo dice en Gálatas 5, las obras de la carne. No dice obras del diablo, sino obras de la carne. O sea, son obras que hace el hombre, el ser humano. Quiero explicarles todo esto que les estoy hablando con el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Vayamos hasta allá. Hay algo muy importante con el que empieza estos pasajes. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, en ustedes. O sea, el Señor nos manda que hagamos morir ¿qué? La carne, lo terrenal, lo que es de este mundo. Haga morir cada día lo que es de este mundo. Ese es sacrificio para Dios. Es un sacrificio que usted le hace al Señor. Sacrifique su carne para el Señor. Amén. Dice, haga morir pues lo terrenal. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire que la avaricia la pone a la par que la fornicación, que la impureza, las pasiones desordenadas y los malos deseos. Hay que hacer morir eso es terrenal, hay que hacerlo morir. ¿Y quiénes tienen que hacer morir eso? ¿Quiénes? Dígalo. Nosotros. No dice que es Dios, sino nosotros. O sea, Dios no lo va a hacer por nosotros. Nosotros, cada uno tiene que hacer morir lo terrenal en cada uno. Sigamos. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
usted y yo ya no somos hijos de desobediencia. Amén. En las cuales ustedes también andaban en otro tiempo cuando vivían en ellas. O sea, sí, en otro tiempo nosotros estábamos en esas cosas, pero ya no estamos, porque hemos muerto con Cristo Jesús y hemos muerto al pecado. Ya no hay poder del pecado sobre nosotros. Amén. Amén. Así que ya no vivimos en esas cosas, pero hay que hacerlas morir. Hay que hacer morir esos malos deseos. Hay que hacer morir la idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es toda cosa o toda persona que usted ponga por encima de Dios, que se interponga entre usted y Dios. Mucha gente pone a sus hijos, entonces ya está idolatrando a su hijo. Mucha gente pone a su esposo o a su esposa, entonces está idolatrando a su esposo. Otra gente pone a su trabajo, otra gente pone a su juventud, otra gente pone al dinero. Está idolatrando, le está quitando el lugar que solo debe ser para Dios, se lo está quitando y está poniendo otras cosas o otras personas. Eso es idolatría. Sigamos. Es importante que usted entienda también lo siguiente. Manténgase ahí en Colosenses 3, del versículo 5 en adelante. Vamos a leer varios versículos de ahí, pero voy parando en cada versículo. Es importante que usted tenga en cuenta lo siguiente, que usted ya murió con eso. O sea, su viejo hombre ya murió con Cristo. El que hacía todas esas cosas ya murió. ¿Aló? Ya murió. Ya no hay poder del pecado sobre usted. Amén. Si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Segunda de Corintios 5, ¿qué? 17. Así que si usted es una nueva criatura, usted ya fue perdonado por Dios. Amén. ¿Quiénes han sido perdonados? Sus pecados, dice la escritura, fueron arrojados ¿a dónde? Fondo del mar. Dios ya no se acuerda de sus pecados. O sea, si usted le da por un día decirle al Señor que todavía usted tiene memoria de un pecado que usted cometió hace tantos años atrás, antes de ser cristiano, vamos a suponer que hay una gran computadora allá y van a buscar el registro de ese pecado y van a buscarlo allá, el nombre, por favor, no, Oweimar Ortiz, pecado, tal cosa, y lo buscan en esa computadora y de repente aparece una hoja en blanco. No encuentran y Oweimar insiste y dice sí, ¿qué tal cosa? No, no está. Ya fue borrado por la sangre de Jesús. Amén. Dios no se acuerda de eso. Tenga en cuenta esto, que de acuerdo a lo que también dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Ya no hay condenación. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya no hay condenación. Eso quiere decir, se lo voy a traducir de esta manera, que en este tiempo presente, no hay ni siquiera un poquito, diga conmigo, un poquito de sentencia adversa o en contra suya. Y también quiere decir eso, que ya eres apto, ya estás listo para el servicio, o sea, estás listo para que Dios te use de gran manera, para que seas un instrumento útil en las manos del Señor, o para que trabajes con el Señor, mejor dicho. Y no estás en ninguna lista para ser destruido, sino que estás en una lista para ser promovido. Eso quiere decir Romanos 8:1. Ya no hay ni siquiera un poquito de sentencia adversa o contraria para tu vida. Y estás en una lista para ser promovido. Amén. Así que mi hermano,
Ya no hay condenación en ti. Dígale al que tiene al lado, dígale, ya no hay condenación en ti. Si estás en Cristo. Versículo, vamos nuevamente a Colosenses 3, versículo 8. Recuerde, estamos enseñando acerca de la armadura de Dios, que nos habla de todas esas cosas que Dios ya nos ha dado. Amén. Tenemos que posicionarnos en nuestra redención, en la redención que el Señor nos ha dado. Amén. Estamos poniéndonos, como se dice, o reconociendo el cinturón de la verdad, reconociendo también la coraza de justicia. Fuimos justificados, declarados justos delante del Padre por nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, pero ahora deja también vosotros todas estas cosas. Mire, también deja. Primero haga morir ciertas cosas terrenales, ya las leímos. Pero ahora deje también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de vuestra boca. Mire, pero fíjese, mire, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Acá alguno puede decir, no, pastor, yo no digo ni una grosería. ¿Cómo estás en la ira? ¿Cómo estás con el enojo? ¿Cómo estás con la malicia? Malicia de Alicia. Blasfemia. Todas esas cosas. Dice, ahora también deje esas cosas. Si usted no hace morir las cosas terrenales, si usted no deja esas cosas que acabamos de leer, está dejándole puertas abiertas al diablo. Por ahí se le mete. ¿Por qué? Si usted es una persona que no sabe controlar su enojo, cuando se le saque o se la saquen, como dicen acá en Colombia, le saquen la piedra, usted se le olvida de todo, se le olvida hasta de quién es hijo. Usted es hijo de Dios y se le olvida eso, y empieza usted a pelear, y mejor dicho, y sale a relucir no la nueva criatura, sino el viejo hombre. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, y eso es de muy mal testimonio. Tenemos que tener cuidado con eso, con la ira, con el enojo, con la malicia. Hay cristianos todavía que uno encuentra por ahí en la calle y le dicen a uno, pastor, no, es que hice un negocio y ¿qué pasó? No, me tumbaron. ¿Y qué pasó? Yo, no, pues confié en una persona, pues muy buena gente, la vi al comienzo. Es más, me dijo que era cristiano y que iba a una iglesia cristiana X, pero me tumbó. Me dio en la cabeza, como dicen algunos. Entonces, que no, que contraté un chofer, que cristiano, ¿sí? Cristiano y todo, ¿no? Que entonces me robaba lo del producido del taxi, ¿sí? Y eso nos causa enojo, ira también a nosotros, y se nos sale el viejo hombre, y ahí también pasamos al mismo lado de ellos, porque mire, ahí nos pone, deje la ira, el enojo, la malicia, está al mismo nivel. ¿Sí ve? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Hay que dejar esas cosas ya. Dice, enojados a veces, dice, hay un versículo que dice, enojados, nos enojamos a veces, pero no pequéis. Ese tipo de cosas hay que dejarlas. ¿Por qué? Porque en un enojo, estamos dando cabida a que el diablo entre y haga y deshaga. Y entonces usted puede estarle hablando a una persona durante mucho tiempo, a una vecina, que usted es cristiana. Usted le dice, yo soy cristiana, quiero compartirle el amor de Dios, vecina, esto y aquello, Usted habla muy bonito de Dios, se sabe los versículos, se sabe esto y aquello, se sabe el plan de salvación y todo eso. Y la vecina como que empieza a seguirle la cuerda a usted, ¿no? Empieza como a inquietarse también y a escucharla. Pero un día sencillamente usted tuvo una diferencia con su vecina, o no tuvo nada con ella. Sencillamente su vecina la escuchó o lo escuchó a usted peleando con los de su casa.
no manejó bien el enojo, no manejó la ira. Y entonces, ¿qué hizo eso? Le dio cabida al diablo. Y el diablo usa eso. ¿Para qué? Para derribar todo eso que usted ha venido construyendo con su vecina. Ya su vecina va a decir, cristianos es puro cuento. No ha pasado nada en la vida de mi vecina. ¿Aló? ¿Sí es? Entonces, pequeños detalles de nuestras vidas que tenemos que empezar a dejar. Dice el Señor acá, ahora deja también vosotros todas estas cosas. ¿Quién las tiene que dejar? Diga conmigo, ¿quién las tiene que dejar? Nosotros tenemos que dejarla. ¿Amén? Cuando habla de palabras deshonestas de nuestra boca, oiga, yo encuentro todavía cristianos que tienen un vocabulario terrible. Y entonces, si usted no corrige su manera de hablar, en cualquier momento lo va a hacer quedar mal. Usted es un hijo de Dios. Su boca y la mía son para bendecir, no para maldecir. Amén. Tenemos que darnos el nivel, la posición que Cristo nos ha dado. Tenemos que hablar y parecer gente que tiene otro nivel de cultura. Nuestra cultura no es de este mundo, es del reino de los cielos. Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores del reino de los cielos. ¿Un embajador? ¿Quién es un embajador? Pues un representante de una nación que vive bien, se viste bien, anda en los mejores vehículos y habla bien. Bendiga a su país. Marque la diferencia con sus palabras. Marque la diferencia. Jóvenes, a veces los jóvenes se dejan llevar por las modas del mundo. Entonces, porque todos se hablan de... Uy, hay unas palabras terribles que se dicen a veces los jóvenes. Y se acostumbran a esas palabras. Y hay que empezar a corregirnos eso. Hay que empezar a hilar finito en nuestras vidas. Amén. Si queremos de verdad ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Quién la quiere ver? ¿Quién quiere ver la gloria de Dios en su vida? Amén. Así que también, versículo 9, estamos en Colosenses 3, versículo 9, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice, no se diga mentiras, no se mientan, no diga mentiras. ¿Sabe quién es el padre de la mentira? El diablo. O sea, si usted y yo decimos mentiras, ay, una pequeñita, así sea, le estamos abriendo una puerta pequeñita al diablo. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. Y nuestro Dios es la verdad, es el Dios de la verdad. Amén. Versículo 10, Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando nuevamente. Hay que renovarse. Pero ¿por medio de qué? La palabra de Dios. Cambie su manera de pensar, pero mediante la palabra de Dios. Cambie sus esquemas mentales, sus pensamientos. Ya no usted y yo no debemos pensar como piensa la mayoría del mundo, sino como piensa Dios. Amén. Entonces, nos dice el Salmo 103:5, dice que el Señor es quien sacia de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, versículo 5. Dios es el que sacia de bien. ¿Sacia qué es? Saciar. O sea, que llena, da más. Nuestra boca. O sea, Él coloca su palabra en nuestra boca. Él ha tocado nuestros labios. Él quiere cambiar nuestra manera de hablar también. Pero usted y yo también tenemos que dejar muchas cosas que hacemos y decimos. Amén. Eso es tener el cinturón de la verdad. Eso es tener la coraza de justicia. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Rejuvenezcas como el águila. ¿Qué hace el águila? El águila llega hasta cierto punto en la edad de vida que tiene que tomar una decisión.
su pico ya no le sirve bien. Sus garras, sus uñas, tampoco. Y sus plumas también están desgastadas. Entonces el águila, ¿qué hace? Esto es algo de verdad. ¿Ella qué hace? Llega a cierto punto, se aísla, se va hacia un punto bien alto, un pico, una montaña, se mete en su refugio y empieza, y le duele, eso debe doler. Él empieza el animal a arrancarse las plumas con el pico, empieza a quitarse también las garras y por último golpea el pico contra la roca y se le cae. A lo largo de un tiempo vuelve y le salen las garras, plumas y un pico nuevo, y ya con todo eso nuevo vive más tiempo. Entonces muchas veces vamos a tener que hacer de esa manera. Vamos a tener que quitar cosas de nuestras vidas que nos va a doler. A nuestra carne le va a doler. A nuestra carne le va a doler. Pero tenemos que hacerlo si queremos más vida, si queremos más bendición. Hay cosas de nosotros que tenemos que dejar de hacer. No es que el pastor se lo prohíba, la religión se lo prohíbe, como le dicen en muchos lados. No, no se le prohíbe. No, es que usted quiere agradar a Dios, no al mundo. Y entonces va a dejar cosas, va a hacer morir cosas terrenales en usted. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Amén. ¿Alguien está siendo edificado? Amén. Entonces, versículo 11, Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermano, la única manera de vivir en Cristo es vivir bajo el poder y el gobierno del Espíritu Santo. Es la única manera de vivir en Cristo. Versículo 12 de Colosenses 3. Vestidos pues como escogidos de Dios. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Santos qué es? Separado del mundo pecaminoso y apartado para Dios. Dios ya dijo que usted y yo somos santos. Amén. Esa es nuestra posición. Nuestra posición. ¿Y cómo caminamos en santidad? Haciendo morir las cosas terrenales, dejando estas cosas como ira, enojo, malicia, blasfemia y malas palabras. Así, santos y amados. ¿Amados por qué? Somos amados por Dios. Usted cada día debe experimentarse muy amado por Dios. Amén. Que Dios es su Padre, es su proveedor, es su pastor, es su sanador. Él es su escudo, Él es su fortaleza. Amén. Entonces, como santos y amados, esa es su vestidura. Santos y amados, de entrañable misericordia. Así usted y yo tenemos que ser. De entrañable misericordia, de benignidad, o sea, que produce algo bueno. Algo bueno. O sea, nosotros producimos algo bueno, producimos bien. De humildad, somos personas humildes. De mansedumbre, somos mansos. ¿Quién dice amén? De paciencia, que esperamos en Dios. No nos desesperamos, no somos impacientes, no somos como el resto del mundo. Amén. Colosenses 3:13. Soportados unos a otros. Cuando dice soportados unos a otros, no es de que usted diga, me tocó aguantarme al hermanito. No, soportados es de servir de soporte, ¿sí? Que si él se cae, yo lo ayudo a sostener, lo ayudo a levantar. Dice, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo lo perdonó, así también hágalo usted. O sea, de la misma manera como usted y yo fuimos perdonados por Cristo, perdone a los demás, perdone a sus hermanos, perdone a su pastor, a su pastora, si en algo le ha ofendido, si en algo le ha hecho. Perdónense unos a otros. Amén. Versículo 14.
Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nos une el amor a Dios, nos une el amor de Dios. Amén. Dice vestidos de esa manera. Todo esto que le estoy hablando es la armadura de Dios, hermano. Todo eso es la armadura de Dios. De acuerdo a 1 Corintios 13, ustedes conocen ese capítulo, 1 Corintios 13, sin amor nada somos. Si lo que hacemos no lo hacemos con el amor de Dios, de nada sirve, de nada vale. Así tenga usted toda la fe para trasladar montes, pero si no tiene amor, nada es. Ahí dice que si usted lo va a mover montes, pero dice que si no tiene amor, eso no sirve de nada. Nada sirve. Tenga en cuenta que Dios es amor y que Él lo ama. ¿Quién dice amén? Y si se da cuenta de lo mucho que Dios lo ama y lo que Dios ha hecho por usted en la redención, el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones va a fluir de tal manera que no solo usted caminará en fe, sino que también va a caminar en amor. Pero tenemos que caminar en amor. ¿Quién tiene que caminar en amor? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Nuevamente es algo que nos corresponde hacer a nosotros. Si usted y yo no caminamos en amor, estamos dándole una apertura a que el diablo entre, haga y deshaga. Si no caminamos en amor. Si no sabe caminar en amor, ahí está la Biblia, 1 Corintios 13. Si no sabe caminar en amor, no sabe cómo caminar en amor, mire a Jesús, que no respondió, lo maldijeron, no respondió con maldición, sino al contrario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo golpearon y no respondió con golpes. Lo escupieron y no respondió de la misma manera. Amén. Caminar en amor. A veces es preferible caminar en amor que tener la razón. Versículo 15, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esto es el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Usted tiene que colocarse ese casco siempre. Está con usted. Usted ha sido salvo ya. Hay que ser agradecidos con Dios siempre, porque usted ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Amén. Sed agradecidos. Versículo 16, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. La palabra de Dios mora en abundancia en ustedes. ¿Cómo va a vivir la palabra de Dios en abundancia en nosotros? En la medida que usted lea, estudie, medite, coma palabra de Dios. Si no lo hace, pues no va a estar en abundancia, sino va a ser escaso. Pero tiene que hacerlo. Dice: la palabra de Dios mora en abundancia en ustedes. Acá se refiere a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero también dice que enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Ese es el calzado del evangelio. Hay que enseñar las buenas nuevas de salvación. Amén. Versículo 17, Colosenses 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús. Denle gracias al Señor. Amén. Así que, mi hermano, todo esto es la armadura de Dios. De esta manera, usted y yo tenemos dando de manifiesto que tenemos la armadura de Dios puesta. Firmes en Cristo. Amén. Firmes en Cristo, teniendo la seguridad en la salvación, teniendo la seguridad de que ya fuimos justificados ante el Padre, que ya no hay condenación en nosotros, que tenemos el cinturón de la verdad. Amén. Que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tenemos el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos encendidos que nos envíe el diablo. Así que
demos esa pelea conforme se nos ha hablado, conforme se nos ha dicho. No descuidemos lo que Dios nos ha dado. Pablo le decía a Timoteo: no descuides el don de Dios que hay en ti. No descuides el don de Dios, el regalo de Dios que está en nosotros. Y también le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo.